buenos días a toda la gente de Cuba. Hoy tenemos el honor de contar con el abogado Alain Espinosa de CubaLex. Estaremos conversando un poco sobre el caso de Michael, quien hoy se encuentra detenido y muy probablemente, según informes recientes del día de ayer de su madre, debe estar actualmente en huelga de hambre, debe estar actualmente plantado. Bueno, abogado, primeramente quería preguntarle, en su opinión, cuáles son las irregularidades que usted ha podido identificar en el caso de Michael hasta ahora. Bueno, buenos días a ti, buenos días a todos los que se conecten, a toda la audiencia. Yo creo que en el caso de Michael, lo primero es que hay que empezar por decir que acá estamos en presencia de un claro uso de la ley penal para castigar cualquier forma de disenso político, cualquier ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión, y ahí es donde viene la base de todo. A partir de cómo se han ido, hay que empezar por remarcar que hay un cúmulo de violaciones muy grande, comenzando por la forma en que se realizó este registro en su vivienda. Una de las primeras cuestiones es que nosotros tenemos que plantear que desde el punto de vista del proceso penal así lo establece, el registro en una vivienda primero tiene que estar fundamentado desde el punto de vista legal, o sea, tiene que existir una causal real para poder realizar un registro en una vivienda. Y además de eso, esa causal legal tiene que estar prevista en una resolución, en una orden, que es la que permite a los funcionarios entrar a la vivienda, y esa orden tiene que decir de manera clara cuál es el objetivo del registro. O sea, no es yo entro a una casa, la doy vuelta completa porque a mí me da la gana para ver si yo encuentro algo por lo que yo pueda acusar a esa persona. No, yo tengo que tener un indicio. Bueno, esta persona robó, ¿qué yo voy a buscar? Yo voy a buscar algo puntual que esté relacionado con ese delito. Y aún así, esto tiene que hacerse siempre de la manera menos gravosa posible. En el caso de Michael, hemos visto por el testimonio que ha brindado su mamá que esto se realizó de la manera más gravosa que podía existir, porque hubo amenazas, porque hubo maltrato, porque hubo situaciones que constituyen formas de tortura mental, porque se violó el interés superior del menor, porque en el momento que se realizó este registro, que además se realizó de una manera, como ya hemos planteado, extremadamente gravosa, habían 2 niños que son sobrinos de Michelle dentro de la vivienda que tuvieron que pasar por toda esta situación extremadamente traumática para cualquier persona y mucho más para un menor de edad. Y aún así, los funcionarios que llevaron a cabo este registro, que derivó en la detención de Michelle, lejos de cumplir con su obligación de proteger el interés superior del menor en cada una de las funciones en las que ellos tienen que interactuar, lo que hicieron fue aumentar el nivel de violencia y de tortura mental para todas las personas que en ese momento estaban en la casa de Michelle. O sea, acá nosotros tenemos que partir, o todo el mundo debe entender, que muchas veces vinculamos la tortura a aquellos hechos de violencia física grave, o sea, al golpe, a la herida, al provocar el dolor desde el punto de vista físico. Pero técnica y legalmente la tortura es causar de manera intencional cualquier sufrimiento físico o mental. Con lo cual, todo lo que ellos hicieron cuando realizaron ese registro constituye una forma de tortura mental. Que además de eso, por las noticias que ha podido aportar su mamá con posterioridad, se agravaron una vez estando ya en detención. ¿Por qué? Porque supuestamente, según ha relatado su mamá, él mismo refirió que uno de los oficiales, ya estando en detención, le dijo que le quería dar golpe o intentó
darle golpe, ya eso es una forma de agravar esa tortura, que además el traslado le dijeron que tenía que realizarse esposado, casi seguramente con las esposas apretadas de más, porque si él quería agredir a alguien, que ellos no tienen ningún tipo de fundamento o de elemento para considerar que él pudiera agredir a cualquiera de los oficiales que lo estaba trasladando, con lo cual ahí vemos que hay una intencionalidad de seguir agravando ese daño, de seguir provocando ese dolor intencional, que además de eso también supimos que lo están prácticamente forzando a autoinculparse, que es una violación al debido proceso. Nadie tiene la obligación de reconocer un delito que no cometió ni de autoinculparse. No siquiera a él como persona, sino que tienes la protección legal de no declarar o no autoinculpar o no reconocer un delito que haya cometido una persona hasta el 4º grado de consanguinidad. Sin embargo, conocimos ayer de primera mano que en una conversación que tuvo su mamá con los encargados de esta detención, ellos están haciendo un énfasis extremadamente marcado en que él se autoinculpe, incluso llegándole a decir a la mamá de que ellos van a conseguir que él se autoinculpe. Eso tiene que ser un elemento al cual tenemos que brindarle especial atención, porque esa seguridad de ellos en que él se va a autoinculpar, lo que está escribiendo es que detrás hay uso de tortura. Seguramente de manera mucho más marcada la tortura mental, a través de la mentira, a través de la amenaza, a través de decirle, mira, si tú te autoinculpas, va a ser mejor para ti porque te van a caer menos años. Si no te autoinculpas, si tú no reconoces que tú hiciste esto, entonces la sanción que te van a poner es más grave, te vas a poder ir en la cárcel y demás. Todo este conjunto de actuaciones que ya está más que demostrado que las autoridades cubanas utilizan para destruir la presunción de inocencia que le asiste a cualquier persona a la que se le impute un posible delito, y que además de esto es importante que todos reconozcan que este es un derecho que no solamente está reconocido en la legislación cubana, sino que es un derecho que está reconocido en todos los tratados internacionales, específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como parte del debido proceso que le asiste y las garantías judiciales que le asisten a una persona. Una de ellas es el no autoinculparse. Así mismo es, yo sufrí de primera mano cuando estaba en Cuba ese mismo tipo de presiones. Entonces, además del derecho a no autoinculparse, ¿cuáles son otros derechos que usted considera que Michael que le están violando a Michael? Bueno, a ver, yo creo que lo primero que le están violando a Michael acá, y repito de alguna manera, es que lo están acusando de manera ilegal. O sea, acá hay una imputación de cargos penales que es totalmente ilegal. Ellos no tienen ningún sustento, no tienen ningún fundamento, no tienen ningún aspecto que les haga presumir la comisión de un delito en el caso de Michael. Sin embargo, le realizaron una detención que es a todas luces arbitraria, porque lo primero que hay que decir acá es que la base de esta detención es el castigo ante el disenso. O sea, acá no estamos hablando de que es una persona normal en un contexto normal que comete un delito y que la autoridad tiene la obligación legal de investigarlo, de determinar cuál es el grado de participación, si le corresponde sancionarlo y demás. No, acá estamos hablando de que hay una situación muy marcada de una persona que realiza un activismo político, que muestra un disenso, que denuncia un grupo de violaciones, y a partir de esta situación
entonces hay toda una maquinaria represiva estatal que va a buscarlo, que va a atacarlo, que va a agredirlo y que básicamente para ello lo que utiliza es la figura de la detención y la imputación de cargo falso para de esta manera quebrarlo, para de esta manera tratar que la persona no continúe o realizando este activismo político o directamente se inhiba de ejercer de manera efectiva cualquier derecho que él tenga, dígase la libertad de asociación, dígase la libertad de expresión o básicamente el hecho de poder de alguna manera disentir de la forma en que una autoridad determinada está manejando una situación puntual en el país. Ese es el primer aspecto en el caso de Michael Ejese. Después, lógicamente, además de esta detención que es a todas luces arbitraria, esa detención también es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque esa detención no tiene un fundamento puntual que pueda atemperarse a lo que establece la legislación para poder llevar a cabo la detención de una persona. Pero además de esto, también hay graves violaciones al debido proceso, porque ya él tiene más de 24 horas detenido, ya debe ir como por el tercer, cuarto día de detención. Y a estas alturas todavía la autoridad que lo tiene detenido no ha cumplido, por ejemplo, con la instructiva de cargo, con la lectura de sus derechos, que son cuestiones que además tienen sus requisitos técnicos y que en la mayoría de los casos de las detenciones de activistas, de periodistas independientes, de defensores de derechos humanos en Cuba, se realiza de manera incorrecta. Para que las personas entiendan, la instructiva de cargo es informarle a la persona de manera clara y que pueda comprender cuáles son los hechos que se le imputan, los hechos directamente. No es decirle, tú estás acá porque te estamos acusando de un delito X. No, no, tú estás acá porque se presume que tú rompiste una ventana. Y eso constituye un delito de daño y a ti te está denunciando fulano de tal o te está denunciando la fiscalía. Y además de eso, tú tienes el derecho de guardar silencio, de no autoinculparte, de designar un abogado, de presentar las pruebas que tú consideras a tu favor, de excluir aquellas que hayan sido obtenidas en violación a la legislación. Esa es la instructiva de cargo, que además de eso la persona tiene que firmar, pero que en la mayoría de los casos lo que hacen es que actúan de manera opaz, actúan sin darle toda la información correcta que le tienen que dar a la persona y además de eso utilizan engaños para hacer a la persona firmar toda la documentación que viene, la instructiva de cargo y demás. Entonces, cuando la persona llega al momento de ser juzgado, llega en una vulneración total porque supuestamente firmó una instructiva de cargos que no se realizó de manera correcta, porque no conoció sus derechos, porque no tuvo la oportunidad de defenderse en el proceso y finalmente esto lo que da al traste es con que la persona sea encontrada culpable y sancionada cuando realmente no existen los elementos probatorios necesarios para destruir la presunción de inocencia que le asiste a esta persona. Gracias entonces, abogado, por esa explicación. Yo quisiera hacerle otra pregunta y es en este caso, a él lo están acusando de desacato, según dijo la madre. Entonces, ¿hasta qué punto es legal esta apertura de un expediente por un acto que no ha sido probado todavía y que es el graffiti que yo mismo mandé a poner con otra persona que no es él, teniendo en cuenta que lo están acusando de desacato? Mira, Juan. a ver, yo creo que acá hay dos cuestiones que debemos primero ver y que desafortunadamente a punto de partida de esta precisa opacidad o falta de cumplimiento de sus obligaciones y de no dar la información correcta, nosotros no podemos determinar realmente el delito de desacato que le están imputando a él, si es
por ese supuesto graffiti, o si el delito de desacato que le están imputando es por la situación que se deriva de la detención arbitraria e ilegal de él. Entonces, ahí estaríamos en dos supuestos. Primero, si realmente el delito de desacato que le están intentando imputar a él guarda relación con este graffiti, lo primero que hay que decir es que ellos no tienen el material probatorio necesario para presumir que supuestamente él fue quien realizó ese graffiti, más allá de que durante la investigación tendría que centrarse en el fondo de si realmente realizar un graffiti en Cuba o en cualquier lugar del mundo es un delito o es un ejercicio efectivo de un derecho a la libertad de expresión. Eso tendría que verse dentro de la investigación. Pero incluso cuando tú consideres o cuando ellos consideren que tengan una carga probatoria suficiente para lograr lo que en derecho se llama verosimilitud, que es básicamente tener un grupo de aspectos que indiquen que existe una probabilidad grande que esa persona tenga una participación en ese hecho puntual que se está viendo, ellos tienen que siempre respetar el debido proceso. Y una de las cuestiones que se ve acá es que hay un abuso de la medida cautelar de prisión provisional. Se utiliza la medida cautelar de prisión provisional como la regla y no como debería ser, que es la excepción. La medida cautelar de prisión provisional debe utilizarse únicamente para impedir que la persona evada la acción de la justicia, o sea, que se fugue y que tú no lo puedas juzgar, o que entorpezca la investigación. O sea, entorpecer la investigación es que la persona va a ir a destruir pruebas, va a ir a condicionar testigos, va a ir a hacer algo de eso. Esas son cuestiones que en este caso puntual ellos no lo tienen y que en la mayoría de los casos no lo tienen, pero aún así aplican la medida cautelar de prisión provisional porque básicamente está respondiendo a una forma de castigo, a una forma de agravar la situación de la persona que está imputada y que se utiliza además para tratar de doblegar a esa persona y conseguir todo esto que estábamos viendo que ellos están buscando, que es una autoinculpación de la persona y con eso simplemente ya juzgarlo y sancionarlo. Eso es por una parte. Ahora, si el delito de desacato que le están imputando guarda una relación con el resto de la detención, es todavía más ilegal, porque tú no puedes ir a buscar a una persona violando la legislación actual, actuando de manera ilegal, porque fíjense que uno de los detalles que describe su mamá y el resto de los testigos que presenciaron el registro es que Michael solicitó ver el auto donde se ordenaba el registro y las autoridades que lo practicaron le impidieron tenerlo a la vista, leerlo, poder tener conocimiento y comprobar la legalidad de esa resolución. Entonces, desde la partida ya tú estás actuando de manera ilegal. Y si tú no actúas como autoridad dentro de los límites legales, las personas no están obligados a guardar obediencia a ese actuar que es a todas luces ilegal e ilegítimo. Entonces no correspondería la imputación de un delito de desobediencia por los hechos puntuales que pueden haber derivado de la detención. Entonces, ahí estaría bueno poder identificar eso. Desafortunadamente, no tenemos la forma de identificarlo precisamente porque las autoridades eligen actuar con toda intención de esa manera para poder mantenerlo privado de tiempo durante el mayor tiempo posible, para vulnerarle la mayor cantidad de derechos posible y actúan en flagrante desapego a su legislación, que ya es una legislación paupérrima, ya es una legislación extremadamente alejada de los estándares internacionales de derechos humanos. Bueno, escuchándolo usted, yo saco una conclusión, y es que a Michael le están violando más derechos de los que podemos contar en 20 minutos o 30 minutos de directa que podemos tener hoy. Verdaderamente es algo insólito.
Por tanto, nosotros le hemos presentado, gracias a usted, un recurso de habeas corpus. Y en este sentido, ¿qué función tiene este recurso de habeas corpus en este tipo de casos? A ver, el habeas corpus es el recurso legal por excelencia para resguardar la libertad y la integridad de las personas, su seguridad personal. A ver, es un recurso que está pensado siempre para impedir las desapariciones forzadas, para impedir la tortura, para impedir las detenciones ilegales. Y en este sentido hay una cuestión que yo creo que es importante señalar, y es que muchas veces se malinterpreta el recurso de habeas corpus y se considera que solamente procede el recurso de habeas corpus cuando la persona está en desaparición forzada, cuando no se conoce el paradero de la persona, y esto no es así. Cuando la persona no es puesta a derecho, o sea, cuando la autoridad no solamente reconoce la detención, sino que aporta los datos necesarios y dice, mira, si esta persona está bajo mi custodia y está detenida en tal lugar y yo lo pongo a disposición de la justicia para que la justicia pueda determinar si esa detención es legal, si esa detención no es legal, si esa persona está segura desde el punto de vista de no ser sometido a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el recurso de habeas corpus procede. ¿Por qué? Porque es la única forma que nosotros tenemos de traer a esa persona a derecho, de que una autoridad judicial, en este caso un tribunal, pueda conocer que esa persona está detenida, pueda tomar algún tipo de recaudo para garantizar la seguridad de esa persona y además de eso pueda determinar o disponer que esa persona sea puesta en libertad de manera inmediata cuando esa detención es totalmente ilegal. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la realidad cubana? Que muchas veces los jueces primero, resuelven los recursos de habeas corpus de manera ilegal. ¿Por qué? Porque incluso desde el punto de vista etimológico, el recurso de habeas corpus, su propio nombre lo dice, es habeas corpus, traer el cuerpo, o sea, traer a la persona, ponerla delante del juez, delante de la persona que va a decidir. ¿Por qué? Porque primero, esto tiene que servirle al juez para poder comprobar cuál es el estado físico y mental de esa persona, si fue sometido a tortura, si se observa algún tipo de incapacidad mental dispuesta por el tratamiento que se le ha dado, si esa persona está bien o está mal, y además de eso comprobar que la persona está viva y que realmente es esa persona. En el caso de Cuba, los tribunales desafortunadamente lo que hacen es, como parte de todo este entramado represivo que tiene el gobierno cubano, donde no hay independencia del Poder Judicial, donde la Fiscalía también juega un papel importante, ellos lo que hacen es que, contrario a lo que está establecido en la propia ley del proceso penal, que regula que la persona tiene que ser traída, que los jueces tienen que determinar una audiencia, que los jueces tienen que escuchar a las partes para poder decidir después claramente, apreciando de manera libre la prueba que se ha presentado, si esa detención es legal o ilegal. Ellos lo que hacen es piden un informe de la Fiscalía, un informe basado en los datos, el criterio, la declaración o lo que dice quien precisamente está siendo acusado de detenerlo de manera arbitraria y de manera ilegal, y a partir de ahí simplemente con que la autoridad reconozca la detención, ellos te dicen no, no procede el habeas corpus porque él está preso en virtud de una investigación que se está llevando a cabo o un expediente de fase preparatorio, sin entrar en este caso a analizar el fondo de la cuestión, o sea, cómo se produjo esa detención. ¿Realmente había motivos para llevar a cabo esa detención? Los agentes que llevaron a cabo la detención lo hicieron
acorde a los fundamentos establecidos en la ley. Esto hace nulo o no hace nula la detención. Se ventilaron el resto de las situaciones, a las cuestiones que se pueden haber dado durante esa detención, como por ejemplo en este caso la violación de un derecho constitucional y humano como el interés superior del menor. Todas esas cuestiones los tribunales cubanos las omiten por completo a la hora de establecer una resolución respecto de esos habeas corpus. Y es esto precisamente lo que demuestra la falta de independencia del Poder Judicial cubano. O sea, básicamente están ahí como un brazo más del gobierno para darle una suerte de legitimidad a todas estas violaciones de derechos en lugar de hacer lo que le corresponde, que es básicamente impartir justicia a partir, y valga la redundancia, de los principios que rigen la función judicial, que es básicamente imparcialidad, sana crítica, libre apreciación de la prueba y sobre todo utilización de los marcos legales necesarios. Así mismo. Yo tengo entendido, abogado, no sé si estoy en lo correcto, que este recurso de habeas corpus está incluso reconocido en el artículo 95 de la Constitución, pero que además, como usted bien decía, suele ser ignorado por los jueces, ¿no? Incluso denegado en los casos políticos. Y que muchas veces los jueces no responden dentro del plazo legal, ¿no? y rechazan el recurso sin analizarlo a fondo, especialmente cuando se trata de activistas disidentes. Dígame si estoy en lo correcto. Ok, claramente que estás en lo correcto. Incluso yo te diría que en el caso de los activistas, de los periodistas independientes, de todas las personas que realizan cualquier tipo de activismo, es mucho más marcado, pero esto no es un fenómeno que corresponda únicamente al activismo. Es un fenómeno que se da a punto de partida de lo que ya hablábamos, de la falta de independencia del Poder Judicial en Cuba. Incluso, si la memoria no me falla, yo creo que fue el año pasado, en 2023, hubo un informe de la Fiscalía que hablaba de que aproximadamente el 96-97% de los recursos de habeas corpus que se presentaban en Cuba, que además son muy pocos, eran todos declarados sin lugar. O sea, datos específicos de una institución gubernamental, en este caso de la Fiscalía, no de una organización de la sociedad civil independiente, ni nada de esto, con lo cual ahí ya se está evidenciando, incluso a punto de partida de los datos que ellos ofrecen, que realmente hay una incompatibilidad entre el objetivo del recurso de habeas corpus y la forma en que se tramita y se resuelve en la práctica en Cuba. No es lógico que el 96% de los recursos de habeas corpus sean declarados sin lugar cuando sabemos que este es un recurso de alguna manera, digamos, de los que más atención se le debería prestar en cualquier lugar del mundo, porque cuando a un juez le llega un recurso de habeas corpus, básicamente lo que le están diciendo es que hay una persona que está detenida de manera ilegal, arbitraria, y su vida corre peligro. Tiene la posibilidad de que sea torturado o incluso de que pueda perder la vida. Con lo cual, ese juez tendría no solamente que prestar especial atención, sino que básicamente tiene que ser un recurso expedito, tiene que ser un recurso rápido, porque lo que prevé es básicamente garantizar la seguridad de esa persona, que esa persona no sufra un menoscabo a su integridad física o incluso pueda llegar a perder la vida. Sin embargo, nosotros vemos que en la práctica ellos desconocen todo esta forma en la que deberían actuar, y básicamente lo que hacen es plegarse a las órdenes que le da el Poder Ejecutivo, en este caso el gobierno cubano, de que es directamente todo sin lugar y que la persona siga privada de libertad para nosotros poder disponer de ellos de la manera en que nos plazca, aunque eso conlleve el uso de tácticas de tortura o de técnicas de tortura que están especialmente prohibidas tanto
en la legislación nacional como sobre todo en la legislación internacional. Y además, sobre esto es importante decir que no solamente el habeas corpus es un recurso que está garantizado específicamente en el artículo 95 de la Constitución cubana, 95-96 de la Constitución cubana, sino que además de esto tiene un capítulo en la ley de procedimiento penal donde se regula de manera específica cómo se tiene que presentar, cómo tienen que actuar los jueces, cuáles son los términos en los que se debe llevar a cabo cada uno de los procesos que incluye este procedimiento especial y el término en el cual los jueces deberían resolver este procedimiento para, en definitiva, aportar a garantizar a la seguridad de esta persona. Abogado, teniendo en cuenta entonces ya para hacer una última pregunta, teniendo en cuenta que usted tiene otros compromisos también y agradeciéndole, ¿no?, de antemano por su participación y por la ayuda que nos está dando usted y el equipo de Cubalex, ¿no? ¿Qué pueden hacer los familiares y las amistades de Michael en Cuba y qué podemos hacer desde el exilio para ayudar legal y mediáticamente? A ver, yo creo que esa pregunta que has hecho es muy importante. Yo creo que lo primero que tiene que hacer todo el entorno de Michelle y también las personas que de alguna manera estamos fuera es primero darle la mayor visibilidad posible a su caso. Una de las cuestiones a las que las autoridades cubanas prestan especial atención es al hecho de tratar de amenazar, de sugerir, de infundir temor en los familiares que no, para que no denuncien, para que no visibilicen. Y ese es el mayor error que se puede cometer, sobre todo en el contexto cubano cuando hay una persona detenida, porque básicamente ellos necesitan de esa opacidad, necesitan de esa falta de transparencia para ganar tiempo y para poder de alguna manera llevar a cabo todas las violaciones de derechos humanos que cometen de una manera, digamos, más tranquila o sin presión. Cuando ellos tienen encima la presión de que el mundo entero está conociendo que tú tienes una persona privada de libertad de manera ilegal, que la seguridad y la integridad física de esa persona corre riesgo. Incluso te diría más, yo creo que el caso de Michelle hay que verlo como una posible futura muerte en custodia, porque como bien tú planteabas, ya su mamá de alguna manera informó que las propias autoridades que lo tienen detenido dijeron que él no ha comido ni ha tomado agua, con lo cual el cuerpo humano tiene un periodo de tiempo en el cual puede subsistir bajo esas condiciones. En su caso también hay que aportar que es una persona que tiene padecimientos de salud previos, que por eso también las autoridades están insistiendo tanto con su mamá en que le lleven los medicamentos y demás. Entonces, esto nos da a nosotros la medida de que el caso de Michelle puede ser otra muerte en custodia más que desafortunadamente cada vez son más frecuentes en el caso cubano, en el entorno cubano. Y es importante que nosotros podamos ir adelantándonos a este tipo de situación y que podamos no solamente visibilizarlo, sino tratar de darle el mayor alcance posible a este tipo de situaciones. ¿Para qué? Y ojalá nunca suceda, si finalmente llega a darse una situación de este tipo, que ellos no puedan nuevamente justificar diciendo, no, se murió, porque fue de causas naturales, porque llegamos y ya estaba muerto y nosotros no sabíamos. No, no, a ti se te avisó de antemano que ese podía ser uno de los escenarios finales, porque tú lo estás torturando desde el punto de vista físico, lo estás torturando desde el punto de vista mental, de alguna manera le estás negando el acceso y la atención médica, que no es solamente darte un medicamento o darte una pastilla, es básicamente que la persona no tenga que estar sometido a un estrés que él no ha provocado,
que es el caso de Michelle en este caso. O sea, tú puedes tranquilamente, fíjate, en el peor de los casos, vamos a suponer que realmente ellos están convencidos que Michelle cometió un delito. Ellos no tienen argumentos legales fehacientes para disponer y mantener una privación de libertad en este caso, con lo cual podrían modificar esa medida cautelar y continuar la investigación con Michelle en libertad. Fíjate, eso te estoy hablando en el posible supuesto de que realmente existan elementos para considerar que cometió un delito. No están los presupuestos para que Michelle sí o sí tenga que permanecer privado de libertad. Esa privación de libertad únicamente está respondiendo a un método de castigo y a la posibilidad de torturarlo de manera tal que él termine reconociendo un delito que no ha cometido y que las autoridades no tienen la carga probatoria suficiente para demostrar. Entonces, ahí es importante que como sociedad civil en su conjunto nos demos cuenta de que esto hay que tratar de darle el mayor alcance posible, la mayor visibilidad posible. No solamente para asegurar su integridad física, sino también para demostrarle al mundo entero que, ojo, Cuba es un país donde se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos, donde la integridad y la seguridad de cualquier persona corre un riesgo objetivo y sobre todo para sus familiares no dejarse manipular por las autoridades. Le van a decir todas las mentiras del mundo. Le van a hacer el juego del policía bueno y policía malo. Uno le va a decir que le van a meter cadena perpetua o pelotón de fusilamiento y el otro le va a decir que no, que él es bueno, que lo va a ayudar y que reconozca el delito, que él va a hablar con los fiscales y le van a poner unos añitos de acá a la casa y no sé qué más, y mamá no hable y mamá no publique nada en redes sociales porque esto va a perjudicar a su hijo, porque entonces los jueces se la van a agarrar con él y le van a poner una sanción más grande, que además evidencia la falta de independencia del Poder Judicial una vez más, porque un juez no tendría por qué imponer una mayor sanción o una peor sanción porque otro familiar publique una opinión determinada que tenga sobre la manera en que ha trabajado un determinado funcionario, en este caso de las fuerzas del orden, de la policía, de la investigación y demás. Entonces, es desafortunado, pero es importante que su entorno y toda la comunidad de la sociedad civil que lo acompañen sepan y estén conscientes de que acá se va a manipular y acá el objetivo que ellos buscan es uno solo, es tratar de sancionar a Michelle, tratar de sancionarlo de la manera más severa posible, incluso en muchos casos para utilizarlo como una suerte de ejemplo para que el resto se inhiba de realizar cualquier tipo de ejercicio efectivo de derechos humanos, de la libertad de publicar en redes sociales, de denunciar una violación y demás. Entonces, ante esa situación, lo que nos corresponde es no callar, lo que nos corresponde es visibilizar, lo que nos corresponde es denunciar. Si ellos estuvieran actuando conforme a derecho, si ellos estuvieran actuando de manera legal, no les importaría en modo alguno que usted diga cómo ellos están actuando. Si yo hoy estoy acá y yo estoy consciente que lo que yo estoy diciendo en esta directa es verdad, yo no tengo por qué ocultarme, yo no tengo por qué decirte a ti, no saques esto a la luz pública, que la gente no lo vea, no lo pongas en ninguna red social. No, yo no tengo ningún tipo de problema, porque puede venir alguien y no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Ok, no hay ningún tipo de problema, nos sentamos, lo debatimos, incluso si cometí algún error desde el punto de vista técnico en lo que estoy diciendo, no hay ningún tipo de problema en reconocerlo y en decir, mira, ¿sabes qué? Es verdad, me equivoqué, no era por aquí, era por acá, pero yo estoy consciente de que estoy actuando de buena fe, de que estoy actuando de manera legal y por tanto no necesito ocultarme, no necesito gastar energías en ocultar la forma en la que yo estoy actuando. Entonces, cuando ellos destinan
tanta energía y tantos recursos a impedir que se visibilice lo que está pasando, esa es la primera prueba que nosotros tenemos que tomar como que hay algo que no es correcto. Hay algo. La primera bandera roja o red flag, como se dice ahora, que está muy de moda este término, que hay que tener ante una detención es que a mí me digan, no hables, no digas, no publiques. No. Si tú no quieres que haya transparencia, es porque tú estás consciente de que estás actuando mal. Y la mejor respuesta para eso es: yo sí voy a denunciar, yo sí voy a decir, yo sí voy a visibilizar, porque es la única vía efectiva que yo tengo para poder defender a ese familiar, a ese amigo, a ese compañero, a ese allegado. Muchas gracias, abogado. Ha sido muy buena su intervención y muy aclaratoria para todos los que nos están viendo, incluso para mí también, que me ha aclarado muchísimos puntos. Entonces, de esta manera vamos concluyendo, ¿no?, su entrevista, porque sabemos que tiene compromisos y nada, agradeciendo de esta manera a usted en lo personal y a todo el equipo de Cubalex por el trabajo que hacen, no solamente en Cuba, sino también en otras latitudes. Gracias a ustedes, nosotros siempre estamos a disposición. Un saludo. Bueno, señores, ha sido el abogado Alain Espinosa Santana, una persona muy conocedora desde Cuba. Nosotros hemos estado siguiendo la labor de Cubalex y hemos estado escuchando muchos videos que tienen instructivos desde el punto de vista legal, y nos ha servido de mucho dentro de Cuba para tener la fuerza moral y la fuerza cognitiva para enfrentar a la dictadura en los interrogatorios y demás. Cubalex ha sido un referente para mí en torno a los temas legales de Cuba y el activismo con Cuba. Queremos de esta manera también, antes de terminar, pues mandar un saludo a las personas que han estado viendo esta directa en vivo y los que van a verla de forma diferida, y resaltar algunos de los comentarios que hemos tenido, como en el caso de Amelia Ramos, que decía: gracias a estos hermanos cubanos abogados, un día vamos a tomar acción por las violaciones y pagarán por sus crímenes. Asimismo es Amelia. Pero González decía: nunca han respetado derechos humanos, y reiteraba a Amelia Ramos que lo más delicado que veo en la situación de Michael es que está plantado de agua y comida, y un paciente de VIH más la tuberculosis aguda que tiene, que se contagió en prisión sin atención médica. Tenemos que recordar que Michael fue internado con prisión política en el 2021, o sea, 2022-23, por el delito de desacato, cuando el chino jefe de sector, y Landy Hernández González, que ya no es jefe de sector en Briones, pero que sigue viviendo en Briones, pero a la sazón era jefe de sector, y él estaba golpeando a un ciudadano en la calle, y Michael y su mamá le estaban gritando que dejara de golpearlo, y por eso cumplió prisión política. Amelia decía: en Pinos del Río los jueces y fiscales todos visten de verde olivo y reciben órdenes de la policía política de Pinar. Pues así estamos terminando la transmisión, y les pedimos por favor a todos los que puedan y quieran que compartan esto, porque ha sido, creo que, uno de los mejores videos que hemos tenido en los últimos días, ya que hemos contado con la presencia de una persona que tiene conocimiento, en el caso de Michael, que es el abogado Alain Espinosa Santana. Un saludo, que tengan un buen día.